Pues muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta sesión de la tarde, donde va a tener lugar la primera de las mesas redondas que hemos planteado para este segundo seminario, con el título El alumnado y su visión de los retos y oportunidades de la internacionalización. Y es que, como ya se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones desde la inauguración de este segundo seminario, consideramos fundamental dar voz al alumnado, puesto que ellos son la pieza clave de toda esta estructura, los principales receptores de estos esfuerzos y, desde luego, los agentes protagonistas para que este plan para la internacionalización de la docencia tenga éxito y, desde luego, nos proporcione unos resultados muy positivos. Me acompañan en la mesa, como van a ver a continuación, pues representantes de diferentes titulaciones de nuestra universidad y también de programas de movilidad en diferentes registros formativos y, por lo tanto, con una experiencia sobre este proceso de la internacionalización, también con diferentes enfoques y planteamientos. A continuación, les voy a dar la palabra para que se presenten, nos digan a qué titulación corresponden sus estudios y después vamos a proceder a poner sobre la mesa una serie de cuestiones, de preguntas que hemos consensuado los miembros del comité organizador y científico para escuchar efectivamente cuáles son esos éxitos, esos beneficios, pero también esos problemas que, desde luego, todos somos conscientes de su existencia y que, desde luego, necesitamos saber en profundidad para poder acometer soluciones que resuelvan esas problemáticas específicas. Sin más, le doy la palabra a la primera de las estudiantes que me acompaña en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sahar Hamasi, soy estudiante de Trabajo Social, estoy en tercer curso. Mi origen es de Marruecos y vivo aquí desde pequeña, así que prácticamente soy española. y estoy representando a mi grupo en el programa Minor y bueno, creo que eso es lo más importante de momento. A ti. Buenas tardes. Yo soy Laura Herráez y estoy en cuarto del grado de Psicología en inglés en Somos Aguas y pues de momento eso. Hola. Buenas tardes, soy Phoebe, soy una estudiante internacional, vengo de California. Aquí estoy estudiando filología, pero en Estados Unidos estudio psicología y biología. Buenas tardes, soy Germán Gómez Escolar, soy alumno de Administración y Dirección de Empresas en Somos Aguas, en la UCM, y estoy ya en mi último año y me quedan como 4 asignaturas y TFG. Buenas tardes, yo soy Guillermo Rivas, como Germán, alumno de Administración y Dirección de Empresas en Somos Aguas y estoy en el tercer curso y también del grado en inglés. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Gamarra. Yo ya soy graduada, me gradué hace justo 2 años como profesora de primaria, pero estudié en el grupo bilingüe y terminé la mención en inglés también. Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme participar. Yo soy Álvaro Lobato, soy alumno de doctorado, ya no me queda ninguna asignatura, solo una tesis. Estoy en mi tercer año y bueno, vengo un poco a representar la visión en el doctorado y en la rama de ciencias concretamente sobre lo importante que es la internacionalización. En químicas, sí. Pues muchas gracias a todos vosotros por aceptar la invitación que ha lanzado este comité organizador y aportar vuestras experiencias particulares. Y tal y como os he dicho antes de que iniciásemos esta sesión, se trata de que efectivamente compartamos información tanto en lo positivo como en aquellos aspectos menos positivos, algunos
diríamos casi negativos, que somos conscientes de que existen y que todavía en este proceso de internacionalización en el que nos queda mucho camino por recorrer, pues evidentemente siguen existiendo problemas y problemas serios que tenemos que identificar y a los que tenemos que dar respuesta. En primer lugar, y para que podamos tener una radiografía lo más aproximada posible de vuestros intereses y de por qué os habéis sumado a esta iniciativa de la internacionalización, me gustaría saber por qué disteis ese paso, por qué decidisteis optar por enseñanzas bilingües, en el caso de los que estáis cursando grados bilingües, o por qué decidisteis cursar materias específicamente en otros idiomas dentro de vuestro proceso formativo. Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Vale. En el caso de las ciencias, el inglés es el idioma fundamental. O sea, todo el conocimiento y toda la actividad profesional, ya sea tanto en una empresa o a nivel académico, se desarrolla en inglés, con lo cual la principal motivación es querer formar parte de ese mundo, que es para lo que te dedicas a estudiar una carrera, ¿no? Tal vez ese ánimo que tienes. Entonces, en mi caso no era un ánimo, era mandatorio casi. En mi caso, pues también, porque para ser profesora de inglés, para mí la verdad es que fue muy buena experiencia poder cursarlo en el grupo bilingüe, porque me ayudaba a entender los contenidos de mi campo de estudio en la lengua en la que después iba a enseñar. En mi caso, pues como estudiante de ADE, creo que en un mundo ahora pues tan globalizado, el inglés es que es imprescindible, o sea, está totalmente relacionado y bueno, lo puedo haber visto en la carrera que gran cantidad de términos del mundo de la empresa están en inglés, entonces lo veo casi más una obligación saberlo en inglés que un plus. Bueno, en mi caso la verdad es que yo tenía pensado en principio en español, pero mi familia me animó un poco a que lo intentase porque tenía un nivel de inglés bastante decente, así que hice el examen y como aprobé el examen de nivel, pues decidí hacerlo en inglés y la verdad es que lo agradezco bastante, como ha dicho mi compañero, porque hay muchos términos que aunque no tengas la carrera en inglés, vas a tener que saberlos en inglés. Pues vine aquí solo por interés. Mi padre es venezolano y mi madre es taiwanés. Y bueno, mi familia es bastante internacional, pero estuve aquí hace 2 años y me interesaba tanto la cultura española que quería volver. Entonces vine aquí para ser una española, bueno, casi. Todavía no, pero sí, es que a mí me gustan mucho los idiomas y no sé. Bueno, yo un poco siguiendo con lo que han dicho los compañeros, hasta el momento de hacer la matrícula no supe que estaba la opción del inglés y pues como te daban un periodo de prueba me planteé todo lo que los compañeros han dicho y al final pues resultó que no era tan difícil como parecía y pues aquí seguimos. Es que si no es muy difícil. Bueno, es que a ver si me lo puedo acercar. Vale, perdonad. ¿Se oye? Ah, se oye. Pues no, lo siento. La verdad que en mi caso las razones son varias. Aparte de mis razones personales, como el gusto por el idioma o por lo que se ha mencionado anteriormente, yo creo que en una carrera como es la mía, que es el trabajo social, que tratamos con personas y que es una profesión que ha nacido pues, a nivel mundial, ¿no? Porque en todos los países podemos hablar de lo que es el trabajo social o los servicios sociales. Yo creo que es muy importante que tengamos un medio de comunicación entre las diferentes partes del mundo
y siempre viéndolo de manera positiva, como puede ser el compartir técnicas de trabajo, técnicas profesionales. Y otra de las razones que también me ha llevado a participar en el programa Minor es que los tiempos actuales en los que vivimos, en el que, bueno, ya sabemos a lo que estamos expuestos y las diferentes situaciones a nivel mundial, también internacional, y sobre todo la movilidad de la población, yo creo que tener un cierto nivel en inglés y ya no solo personal, sino profesional, yo creo que va a hacer que avancemos y desarrollemos nuestros conocimientos. Y bueno, eso es. Muchas gracias a todos por vuestras interesantes aportaciones. Me llama la atención que mayoritariamente habéis hecho especial énfasis en las ventajas de carácter profesionalizante, vamos a decirlo en esos términos, aquello que desde un punto de vista formativo os conecte directamente con esa realidad profesional a la que aspiráis, pero también nos habéis hecho comentarios de tono más personal, de conectar con una situación de carácter global o por simplemente el mero placer, ¿no?, de conocer otras realidades culturales, poder comunicaros con otras personas, lo que desde luego también va a redundar en un crecimiento de carácter individual, además de situaros en una mejor posición en lo que respecta a cuestiones académicas y formativas. Y en ese sentido os quería pues formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que os habéis tenido que enfrentar? Retos personales, ¿no?, en un primer momento, a la hora de cursar estas materias o de llevar a cabo X investigaciones o experiencias en otro idioma. Hola. Hola. No. ¿Verdad? Vale, pues el mayor reto para mí pues fue el de superar la barrera de pensar, estudiar contenidos en otro idioma, al mismo tiempo pues que aprendo la lengua. Tengo que analizar, conectar ideas, argumentar y asimilar pues muchos contenidos en un tiempo récord, porque los exámenes son por cuatrimestre, entonces era siempre pues como, Dios mío, voy a llegar, entonces era un poco pues eso. Un componente, imagino, de estrés adicional a todo el proceso de estudio. Pero satisfactorio al final, porque cuando lo sacas te da muchísima satisfacción. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, aunque parezca una obviedad, el mayor reto siempre es el idioma, o sea, ¿y por qué? Pues porque cuando tú, al final es romper una barrera, ¿no? Un poco lo que decías tú. Conocer a una persona cuando es en tu lengua sabes cómo expresarte, cómo comportarte, pero hablar en otro idioma cambia las cosas ligeramente, a lo mejor es muy sutil, pero es importante darse cuenta de eso y superar esos miedos, te hace tener cierta seguridad, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ese es el miedo de romper esa barrera de que es expresarte simplemente de otra manera. Personalmente creo que eso es lo más difícil. Yo personalmente, al principio, pues no tuve la suerte de terminar el colegio en Estados Unidos, entonces, pues a la hora de hacer exámenes, presentaciones y demás, pues no me resultó difícil, pero es cierto que entras en la carrera y no solo tienes que aprenderlo en inglés, sino también en español, porque realmente es el país en el que trabajas. Entonces es un doble aprendizaje, aprender lo que estás estudiando en tu propio idioma y en un idioma extranjero, en tu segunda lengua. Entonces eso quizás sea lo más difícil. Y si soy más específico, pues asignaturas de derecho o pues sobre la legislación española que tenemos, yo creo, en todas las carreras,
que al fin y al cabo son cosas de España, entonces estudiarlas en inglés es un componente bastante complicado, entonces hay que estudiarlo en ambos idiomas, recomendaría. Yo creo que lo que más me costó fue, bueno, un periodo de adaptación que tienes desde que llevas toda tu vida aprendiendo todo en español prácticamente, todas las asignaturas, y de repente empiezas a aprenderlo en inglés, economía, pues hay un periodo de adaptación de, por ejemplo, a la hora de hacer exámenes, de hacer presentaciones, de hacer trabajos, que te cuesta un poco más, a lo mejor tienes que hacerlo primero en español y luego traducirlo, pero pasado ese periodo, que a lo mejor dura como medio año, un año, ya la verdad es que va bastante bien el resto. Y es el mayor reto que he encontrado, yo creo. Pues para mí el mayor reto pues es el reto emocional. O sea, cada vez que empezaba a hablar en español me ponía súper nerviosa, entonces empecé a asociar el español con los nervios, ¿no? Y entonces dicen que en cada idioma tienes otra personalidad. Entonces, normalmente no soy una persona tímida, soy una persona muy extrovertida, exactamente. Pero empecé a ser otra persona y me costaba conocer a otra persona que era yo, pero también es que soy muy perfeccionista y aprender un idioma significa cometer errores todo el tiempo, constantemente. Y eso sí que a mí me costaba mucho porque sé que en el inglés sé la manera perfecta de decir las cosas, ¿no? Pero en español no es así, que tengo que pensar mucho y especialmente vivir en otra cultura con gente que siempre tengo la sensación de que la gente me está juzgando cuando en realidad me estoy juzgando a mí mismo. Y eso sí es difícil, pero forma parte del proceso, ¿no? Sí, quiero aprovechar este comentario de Phoebe para preguntaros si a vosotros os sucede eso en el marco del aula. ¿Os sentís juzgados desde un punto de vista lingüístico, no a nivel de contenidos, por el resto de vuestros compañeros, evidentemente por el profesorado que está impartiendo esa asignatura? ¿Tenéis ese componente de mayor reparo a la hora de expresaros? Bueno, yo por mi parte sí, pero sé que es algo personal, pero sí que se nota a la hora, pues como ella ha dicho, de las intervenciones en clase. Para mí no es el mismo nivel a la hora de intervenir en clase en español que en las clases de inglés. Y luego, por ejemplo, en las presentaciones de trabajos y demás, pues que a veces estás más pendiente de cómo estás diciendo y de la pronunciación que de lo que estás diciendo del contenido del trabajo. Y eso sí que es un poco incómodo. Pero yo creo que es un poco lo que decía antes. Perdona, que no me acuerdo de tu nombre. No, tú. Guillermo. Es un periodo. Llega un momento en el que la vergüenza la pierdes, ¿no? O sea, te cuesta hablar, ¿sabes? Y dices, bueno, ya, pero asumo que me voy a equivocar y tengo que hablar. Entonces lo hago y es la única manera en la que creo que mejoras. Yo creo que con el tiempo eso va pasando. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un congreso. Los congresos en ciencia, supongo que lo sabréis, es todo en inglés. O sea, no te puedes manejar de otra manera. Entonces, claro, yo tenía que preguntar a una persona que supuestamente sabía muchísimo, era uno de los popes del campo, y encima le tenía que preguntar en inglés. Y entonces decía, o hablo inglés o es que no le pregunto. Entonces ya, pues lo haré mal, bien o regular, pero lo hago y pregunto, porque si no, no voy a aprender. Y entonces ya, pues no es que te hagas un sinvergüenza, pero vas por ese camino, ¿no? Siempre vas como con un poco de temor, ¿no? Sí. Es también lo que ella decía, cómo te van a ver, y por mucha confianza, por ejemplo, que tengas en ti mismo o en ti misma, yo creo que ese miedo siempre está, pero como es la pregunta de cuál es tu reto, yo creo que siempre hay que verlo como una manera de avanzar, de aprender, de equivocarse y aprender de los errores, y yo creo que en ese sentido es muy bueno. A lo que decías tú.
De vuestras respuestas también podemos extraer una información realmente interesante, y es que esta experiencia os fortalece, no solo académicamente hablando, sino a la hora de plantearos nuevos retos, no solo en el contexto académico, sino en su más amplio sentido. Vistos esos retos más significativos, sí que me gustaría que nos comentaseis cuáles son los beneficios que habéis obtenido de esta experiencia, porque efectivamente retos, problemas, situaciones hasta cierto punto incómodas en ese periodo inicial, pero imagino que también hay un beneficio notable, o espero desde luego que exista un beneficio que compense ese esfuerzo o esa dedicación adicional que tenéis que llevar a cabo. ¿Cuáles son, según vosotros, esos beneficios, tanto a nivel personal, pero en este caso sí que me gustaría que hicieseis un especial énfasis en lo académico? Pues, por ejemplo, ¿esto funciona? ¿Hola? Sí. Ah, vale. Madre mía. Cógela. Ah, vale. Pues, por ejemplo, a nivel profesional, como se ha comentado anteriormente, el hablar en otro idioma te hace ver otras realidades. Y yo creo que hablar, por ejemplo, en un idioma que no es el tuyo te ayuda a pensar. Piensas. Cuando tienes un idioma que lo tienes desde pequeña o pequeño, es como todo muy automatizado. Yo hablo porque así lo he hecho toda mi vida, pero hacerlo en un idioma diferente al que lo has hecho siempre te ayuda a pensar en los conceptos, en el contenido. Ya va un poco más allá de la gramática de lo que es el idioma, sino el contenido, cómo lo expreso, cómo lo digo. Y eso, en realidad, es una forma de aprender. Yo creo que también abre muchas puertas a la hora de la investigación. Pues, por ejemplo, en psicología muchísimos estudios o artículos están en inglés, y esa barrera de, bueno, voy a investigar sobre esto, que no me pare el idioma a la hora de investigar y de buscar artículos y leer, informarme, pues es un plus que yo, pues compañeros míos del grupo de español, a lo mejor si está en inglés ya ese lo dejan y van a buscar otro en español. Entonces yo creo que eso es un poco también una barrera y una ventaja que nos ha dado. Yo creo que el español me ha cambiado la mente. O sea, por ejemplo, tengo un ejemplo. En español se dice pasar tiempo con personas, ¿no? Yo quiero pasar tiempo con mi amiga, pero en inglés decimos gastar tiempo es como si el tiempo fuera dinero. Y esto es la mentalidad en Estados Unidos, de verdad, que siempre estamos pensando en el futuro y en el tiempo que tenemos ahora y en el horario. Y cuando quiero pasar tiempo con mi amiga, lo veo como si fuera dinero. Pero ahora estoy en España y estoy hablando español, estoy diciendo, yo quiero pasar tiempo contigo, ¿no? Y eso sí que me ha cambiado, porque no estoy dispuesta a pensar, bueno, esto es algo que tengo que guardar, que tengo que respetar mucho porque vale mucho, que sí, el tiempo vale, pero mi amiga vale más. Y entonces me ha cambiado la mentalidad. Y también con respecto a lo académico, pues yo quiero ser médico y el año pasado trabajaba en ferias de salud y hablé con un hombre que era hispanohablante, y cuando le hablé en español, su cara cambió completamente, porque se di cuenta de que iba a entender lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, creo que el español es muy importante también, especialmente en California, porque tenemos muchos hispanohablantes que necesitan ayuda, que necesitan seguros médicos, pero no tienen la habilidad de entender a su propio doctor, su propio médico. Y entonces esto sí que me va a ayudar, pero también, bueno, es que yo quiero ayudar a las personas de la mejor manera posible,
y si el español es esa manera, pues lo es. Yo creo que respecto al académico, aparte de lo que han comentado mis compañeras, el poder elegir, o sea, tener una variedad mucho más amplia de instituciones a las que acceder después de, por ejemplo, acabar la carrera para un máster o para completar tu formación o para un año en el extranjero, pues ese abanico de posibilidades aumenta muchísimo cuando sabes que eres capaz de dar a las asignaturas en inglés y de completarlas. Y bueno, es que te quita un montón de barreras, la verdad, en ese sentido. Aunque sí que es verdad que en España a lo mejor te cierra unas otras pocas, porque yo sé muchas de mis asignaturas en inglés y a lo mejor si me las imparten en español ahora mismo no sería exactamente igual. Yo, aparte de los beneficios y a la hora de investigar y todas esas cosas que realmente el inglés te aporta, que tienes más recursos, también yo creo que la mayoría, nosotros hablamos todos español en casa, nos hemos lanzado a estudiar la carrera en inglés, entonces al usar el inglés en la universidad todos los días, a mí me ha dado la posibilidad también de lanzarme a un tercer idioma. Entonces, siempre pensando en, pues yo me metí en la carrera en inglés pensando en el futuro, en cómo iba a ser más competitivo con el resto de la gente. Pues la carrera, o sea, el introducirme a otro idioma, a un tercer idioma, pues todavía me da más posibilidades en el futuro, yo creo, para encontrar trabajo o para lo que sea. Y bueno. Pues muchas gracias, porque desde luego nos estáis lanzando directamente algunas cuestiones que son muy interesantes y desde luego muy enriquecedoras para comprender de una manera global este proceso de internacionalización. Sí me gustaría ahora unificar las dos próximas preguntas que tenemos planteadas. Por un lado, me gustaría que desde vuestra experiencia particular nos dijeseis qué ha sido aquello que os ha sorprendido más del proceso, sorprender tanto en aspecto positivo como en negativo, y qué cambiaríais de esa experiencia si tuvieseis que tomar alguna decisión o si pudieseis intervenir de alguna manera, o como estamos haciendo en este momento, plantear aspectos diferentes de cara a una mejora de este proceso internacionalizador. Sí, vale. Pues a mí lo que más me sorprendió fue la buena formación que he recibido, pese a que, pertenecía a un grupo piloto, porque era el primer año que salía el grupo bilingüe, ¿no? Entonces, pues mis profesores también tuvieron que... fue un reto para ellos. Tuvieron que adaptar contenidos, tuvieron que ponerse las pilas súper rápido y mejorar también su inglés. También se crearon proyectos como esta mañana se ha estado hablando de él, como CLIL, donde un grupo de profesores, pues, digamos que trabajaban las competencias transversales, luego pues diferentes asignaturas, todo ligado con el inglés. Eso por un lado, todo lo que me ha sorprendido, pues para bien. Cosas que cambiaría, pues yo creo que pediría a la universidad que invirtiera un poco en la formación del profesorado en cuanto a lenguas, para que los profes también se sientan capaces de decir, bueno, tengo un C1, voy tranquilo a dar clase. Y también pues en el ámbito didáctico, ¿no? Que se siga invirtiendo dinero en que los profesores se formen en didáctica, porque esto es una sociedad que va evolucionando y nosotros creo que también tenemos que evolucionar con ella. Y luego pues con los grupos bilingües pues también creo que sería justo que se acabara el grado con un reconocimiento acorde con lo que se ha cursado. Nada. Bueno, me ha sorprendido la experiencia. Bueno,
La verdad es que yo no confiaba mucho en el nivel que tenía de inglés y antes de entrar en clase pues pensaba que, yo que sé, que la gente iba a tener un inglés increíble comparado con el mío y tal, pero la verdad es que me sorprendió el ver que, bueno, el nivel es bastante asequible para mucha gente, no es un nivel excesivamente alto y además, bueno, que yo creo que la dificultad que había propuesto al principio de la adaptación y tal no es demasiado alta y se supera con relativa facilidad una vez que ya has cogido un poco la dinámica de la clase. Y con respecto a las cosas que cambiaría, creo que, bueno, entiendo que no es muy extendido aún, por lo menos en mi carrera, porque solo hay un grupo de inglés, una opción. Por ejemplo, llegados a cuarto año no puedes cursar más en inglés las optativas. Y eso a mí, bueno, no me supone demasiado esfuerzo porque llevo toda mi vida estudiando en español, pero entiendo que si una persona, por ejemplo, viene aquí a hacer la carrera en inglés entera y llega al cuarto año, pues no sé qué va a hacer. A mí lo que me ha sorprendido es la forma, principalmente la forma en la que nos hemos desenvuelto bueno, digo españoles porque es la diferencia, porque en nuestro cuatrimestre estamos rodeados de personas de Erasmus, que nos sentimos súper enriquecedoras, la verdad, de tener todos esos compañeros y compañeras, pero claro, la forma en la que nos hemos desenvuelto con ellos y también en la que en un principio parecía que íbamos a estar como un poco más alejados, claro, porque somos nosotros los españoles, ellos todos saben inglés, tienen están acostumbrados al viajar, al conocer gente y claro, nos ha sorprendido en ese momento de decir cómo interaccionamos como si fuésemos parte de ellos y la verdad que en ese aspecto estoy muy sorprendida. Y bueno, aspectos malos, ¿lo digo? Y bueno, en cuanto a aspectos malos, como ha dicho mi compañera anteriormente, creo que también el profesorado tendría que cederle un poco más, no de tiempo, sino un poco más de dedicación. Y no solo al inglés, sino, por ejemplo, como ha dicho mi compañera, que al contenido adaptado a una nueva perspectiva, porque en algunas asignaturas que bueno hemos notado varios compañeros es que por ejemplo se da el contenido como se daría en español al inglés, es como traducido todo, sin embargo no se acaba de entender, es como vale, me lo estás explicando como lo explicarías en español, yo que vivo en España, te entiendo, pero sí que noto, por ejemplo, que muchísimos de mis compañeros no lo entienden, porque me estás hablando de España, un país al que acabo de llegar, que no llevo ni 2 meses, no estoy comprendiendo nada, no sé la situación de España, y sí un poco adaptarlo un poco más, como dice mi compañera. Y bueno, ese es uno de los aspectos que yo mejoraría, la verdad. En ese sentido, una cosa y aportar otra. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú transmites algo en inglés, o sea, una clase en inglés no es traducir una cosa a otro idioma. El inglés es, en comparación con el castellano, es un lenguaje más directo, tal vez. Se va menos por las ramas, tiene menos florituras. Es pum, pum, pum. No, es verdad, en mi opinión es así. Entonces no puedes explicar lo mismo utilizando esa didáctica, esa manera de contar las cosas, porque al final lo único que haces es liarlo más. Y por otro lado, sí que creo que cuando se da una clase en otro idioma que no es tu idioma nativo o tu primer idioma, es importante dedicarle mucho tiempo a una herramienta que es la expresión oral, tanto para el alumno. Es decir, tú puedes leer en inglés, en este caso, o en cualquier otro idioma, puedes pensar en ese idioma, pero tienes que expresarte. Y eso es algo que si quieres aprender otro idioma tienes que hacer, es necesario. Entonces, en ese sentido, una clase magistral a la antigua usanza creo que tiene que modificarse ligeramente. No sé si puedo añadir rápidamente, porque bueno, he hablado desde el punto de vista de ser una alumna del grupo bilingüe, pero me gustaría darle otro enfoque
porque al haber estado, he estado en Nueva Zelanda como asistente lingüístico de español en secundaria y en bachillerato, y he visto que mis alumnos querían venir a España a estudiar. Entonces creo que se encuentra una barrera muy grande a la hora de venir aquí. Entonces, me he apuntado como 5 cositas que creo que la universidad podría mejorar para captar que esos estudiantes de otros países vengan aquí. Una de ellas es la web de la universidad, que esté en inglés completamente. Yo ya he visto que hay proyectos, además a lo largo de hoy lo he estado viendo, pues sí, hay la parte que es de los grados bilingües o de una asignatura en concreto, está en inglés, pero no todo. Para ellos es una barrera, es decir, no entiendo qué es lo que ofrece la universidad. 2, los formularios están en español, no sé rellenar un formulario en español. 3, esa universidad me ofrece un curso online intensivo de español para que yo vaya allí y pueda coger asignaturas en español. 4, si yo estudio educación o derecho o medicina, hay una asignatura específica que me enseña académicamente a escribir en español en educación o a tener una conversación. Son asignaturas que, por ejemplo, yo he tenido en Finlandia. Cuando estudié allí, ¿no? Pues inglés académico para educación, y también lo había pues para law, para demás. ¿Qué más? La publicidad, que no se publicita en las universidades, en las ferias internacionales, que es donde realmente se captan. Todas las universidades tienen el Open Day, donde se ofrecen pues un montón de cursos, también, sí, un poco les guían en qué quieren estudiar, dónde pueden ir, y la verdad es que nuestra universidad, por ejemplo, en Nueva Zelanda no está, en Australia en muchos sitios tampoco está. Y luego, pues que en la web aparezcan las asignaturas que ellos pueden cursar, tanto las que están en inglés como las que están en español, y con el desglose de los contenidos para que no vengan engañados pensando que van a una asignatura que es una cosa y al final es otra. Y ya está. Ya está. Desde luego es cierto que estáis apuntando muchos de esos problemas que todos somos conscientes que existen, no solo para las titulaciones en inglés, incluso para nuestras titulaciones impartidas en español, y que, pues como ya he dicho en reiteradas ocasiones, agradecemos mucho que nos mostréis, ¿no?, desde vuestra experiencia personal cuáles son esos puntos débiles, con la firme voluntad de trabajar para solucionarlos en un futuro, esperamos próximo, y que la próxima promoción pueda ya pues ver subsanadas muchas de esas carencias. Guillermo, aprovecho y te pregunto directamente por la siguiente cuestión que tenemos planteada. Fruto de esta experiencia, ¿te consideras ahora un alumno más internacional de lo que eras previamente? Os lo pregunto desde luego a todos vosotros, si es así en algún aspecto concreto, y ¿entra en vuestros planes inmediatos el ampliar esa experiencia internacional, pero en este caso una experiencia internacional como la que está viviendo Phoebe en el extranjero? Pues personalmente, la verdad, al grupo de inglés somos un grupo bastante reducido porque pues todavía no se conoce mucho, o la gente pues tampoco se anima. Entonces la gran mayoría de los alumnos son pues 50% Erasmus, 50% españoles. Entonces la verdad, el trabajar con alumnos de otros países, de Europa o de todo el mundo, pues te da una perspectiva bastante más internacional de cómo trabajan en el resto de países, cómo estudian, cómo hacen las cosas distintos a nosotros. Entonces, la verdad, eso me ha ayudado mucho. He aprendido un montón con mis compañeros Erasmus, me han enseñado mucho. Y gracias a eso, pues este año pues me he animado a participar en el programa Erasmus, y bueno, estoy ahora admitido, y el año que viene espero terminar en Berlín. Entonces, sí, la verdad me considero bastante más internacional ahora mismo que antes. Laura. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con eso. En las clases de inglés es donde se atrae, mayormente vienen los Erasmus, y sí que es verdad que se nota pues desde primero hasta tercero, porque en cuarto no se puede,
sí que se nota cómo van creciendo las interacciones con los Erasmus, cómo se les va integrando más en los grupos a la hora de trabajar, incluso a la hora de salir, y sí que es verdad que hay una progresión en la internalización. Y con respecto a que si tengo planes de irme, pues espero que sí, estoy a ver si puedo hacer el Erasmus Prácticas o irme de prácticas al extranjero el año que viene. A ver. Estoy totalmente de acuerdo. Pues para ir concluyendo, porque todavía tenemos unos minutos y nos gustaría también abrir el tiempo de preguntas al público, al profesorado y al alumnado que nos acompaña hoy, pero sí que me gustaría invitaros a formular alguna pregunta a vuestros compañeros, si es que habéis pensado en alguna pregunta concreta, y al resto del profesorado, si os gustaría hacer alguna pregunta específica al profesorado, tanto al que nos acompaña aquí, como lanzarla en abierto pensando en el profesorado con el que habéis tenido un contacto directo durante estos años. Bueno, para nosotros, a mí sí que me gustaría hacer una pregunta, pero tal vez con maldad, en el sentido de que quiero recalcar una idea. Primero hago la pregunta y luego ya, si eso, doy mi opinión. Entonces, ¿qué consideráis que habéis perdido por estudiar en otro idioma? O a lo mejor no habéis perdido nada, no lo sé. Pues quizá tiempo, en el sentido de que se tarda el doble en estudiarte algo en inglés que en español. A la hora de dedicarte a cualquier examen, yo le he tenido que dedicar más tiempo a estudiarme el temario en inglés que en el colegio o este año a estudiar en castellano. ¿Y en tu formación? Malo. No solo en tiempo, eso es algo personal, tal vez. ¿En tu formación crees que has perdido algo? Pues, ¿académica? Creo que no, sinceramente, porque, pues como hemos dicho, al final en cuarto, al elegir itinerario, tienes que ir al grupo de español, y entonces ahí he comparado de verdad mi nivel académico y no he visto en ningún momento que por haber dado las asignaturas en inglés haya perdido contenido, ni me siento que sepa menos que mis compañeros de que han dado toda la carrera en español. O sea, en ese sentido no creo que haya perdido nada. Bueno, yo creo que sí que he perdido una cosa, pero que de la que no me arrepiento, la verdad. O sea, no me arrepiento para nada. Pero yo creo que el introducirnos en un programa minor, bueno, al menos en mi caso, no he tenido la oportunidad de elegir qué asignaturas quería cursar en inglés. Han sido las que, Hasi, este es el programa minor, estas son las asignaturas, y las diferentes que hemos tenido. Y a lo mejor si hubiera tenido el abanico de elegir diferentes asignaturas en inglés, quizá habría elegido otra en vez de alguna o cualquier otra cosa. Y en ese aspecto sí que creo que esa oportunidad del abanico limitado de asignaturas es una forma también de arriesgar, que en otro ámbito podrías haber elegido, por otra vía podrías haber elegido. Yo me encuentro en proceso de reparación de mi español. Hay veces, pues sí, que me cuesta pensar en español. De hecho, me digo la palabra en inglés y tengo que pensar, sí, porque al aprender determinados conceptos en inglés, pues como tú ya piensas en inglés y no traduces, llegas al punto que no traduces, lo asimilas tal cual, y cuando tienes que pensar en español dices, ostras, esta palabra si yo no la he estudiado. Entonces tienes que andar un poco traduciendo, pero todo se puede reparar. Entonces yo ahora mismo estoy en proceso de reparación. Sí, gracias. No, sí, lo que me refería iba por ahí en parte, es decir, yo creo que aprender en otro idioma es siempre bueno y productivo, pero nunca a perjuicio de una formación de algún tipo o de otros factores. Eso era lo que quería recalcar. Y lo del tiempo, que simplemente tanto para profesores como alumnos es un esfuerzo, y es un esfuerzo que claro que tiene beneficios y motivación personal, pero se tiene que reconocer de alguna manera. No es, tú cuando haces un esfuerzo lo haces porque quieres, pero también
hay que tener en cuenta que hay que incentivar a la gente que hace esos esfuerzos. Y en este caso son todos ellos, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir pues que les quiero animar a todos que sigan experimentando con la lengua, ya que agarréis todas las becas que podáis y os vayáis en todos los sitios que podáis. Y no sé si puedo ya hacer la pregunta que tengo para los profes o... Si me permites un mínimo comentario. Circula entre todo el profesorado y de hecho esta mañana lo decía en mi intervención y seguro que todos los aquí presentes lo han escuchado en alguna ocasión, hay cierta reticencia por parte de un sector del profesorado y se utiliza como uno de los hándicaps, de los aspectos negativos de este proceso, la pérdida de contenidos, la pérdida de calidad en la información que se proporciona. Me ha gustado escuchar especialmente a Laura cuando ha insistido en reafirmar que todo lo contrario, sino que además puede comparar el seguimiento de sus compañeros que han cursado esa misma materia en español y comprobar que desde luego no hay una distancia desde un punto de vista de asimilación de contenidos y que por el contrario ella ha obtenido unos beneficios desde luego muy relevantes. Ahora sí, quiero que hagáis esas preguntas al profesorado o bien al que nos acompaña o transmitirlo en abstracto a los profesores y profesoras con los que habéis tenido contacto directo en estos años. Sí, como quieras. Empieza tú. Era por cambiar un poco, pero... Bueno, si quieres empiezo yo. Venga, vale, me has convencido. Bueno, lo mío es como algo general, ¿vale? Y no sé si habréis notado en un panel que estaba anteriormente a lo largo de la mañana, que también ha mencionado mi compañero anteriormente, y es la forma de dar clase. Yo no lo hago más como pregunta, pero sí como sugerencia a los profesores que han hecho y que harán en un futuro este programa, y es la dinámica menos magistral, porque está bien escuchar los conocimientos que tiene un profesor, pero escuchar constantemente una clase en el que solo habla un profesor, una profesora, y encima en inglés, se hace mucho más difícil captar las ideas, no como en español, que dices, el español, bueno, lo capto rápido, lo asumo rápidamente. En inglés cuesta más, por lo que decíamos anteriormente, porque tenemos que pensar más las cosas y también traducirlo en nuestra mente, intentar entenderlo desde la perspectiva del español. Entonces sí que como sugerencia estaría muy bien que sean siempre clases dinámicas en las que interaccione alumnado y alumnas con el profesor y la profesora, y yo creo que eso haría del programa algo muy bueno, de verdad, más bueno aún. Bueno, ya hemos aportado nosotros lo que nos beneficia estudiar en inglés y demás, pero realmente para los profesores, ¿qué os aporta el enseñarnos en inglés a nosotros? O sea, bueno, pues tenemos la mesa redonda de bueno, pues esa era mi pregunta. O sea, bueno, realmente son dos. ¿Qué os aporta a vosotros y si realmente notáis que nos transmitís los mismos conocimientos en inglés que nos podríais transmitir en español? ¿Puedo contestarle? Es que son alumnos. A mí lo que me aportáis es un punto de vista diferente. Yo disfruto mucho más tanto el grupo de inglés que el grupo de castellano, y creo que eso lo notan mis alumnos, sobre todo porque las valoraciones que me dais del grupo de inglés son siempre mejores que el grupo de castellano. Llamativo, desde luego. Pues sí, ¿qué cambiarían ellos para mejorar esto? La verdad, esa era. Que probablemente seguro que tengáis esa pregunta después también. Ya está. A mí me gustaría preguntar, como todo, a día de hoy considero que no todos tenemos, o no todos hemos tenido la suerte o la oportunidad, a lo mejor de pequeños,
o de más mayores de estudiar inglés, ¿no? Entonces, me imagino que cuando entras y te enfrentas a un grupo que tienes que impartir en otro idioma, vas a tener un nivel muy diferente de idioma, no solo de conocimiento. Entonces, ¿cómo afronta un profesor esa situación? Es decir, ¿serían necesarios, por ejemplo, grupos de apoyo, como se hace ahora tanto en los colegios, tal vez, o en la universidad, que siempre supuestamente ha funcionado de otra manera en ese sentido? Entonces, esa dinámica, ¿cómo funciona? ¿Cómo se podría solventar tal vez ese desnivel? Porque creo que es el mayor reto que te encuentras. O sea, no solo es un nivel de cuánto sabe un alumno, se supone que ese alumno entra para aprender una serie de cosas, pero si tienes una persona con la que te puedes comunicar y con 50 con la que no, o al revés, que puede ser, 50 con la que sí y una con la que no, ¿cómo solventas ese problema? ¿Hay profesores suficientes para eso? Bueno, yo creo que estas son cuestiones que necesariamente van a salir en la próxima mesa, que está íntegramente formada por profesorado que ya se ha visto en esta situación, y desde luego estoy convencida que nos van a dar las claves suficientes para poder comprender esta situación. Sí que me gustaría aprovechar estos últimos minutos para invitar al público que nos acompaña, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta específica a los alumnos y alumnas que nos acompañan. Sí, por allí. Hola, soy Santiago López Ríos, el vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filología. Creo que no he podido saludar esta mañana a los alumnos, o sea que bienvenidos a la facultad. Bueno, creo que esta mañana decía, cuando inauguraba con la vicerrectora Emma Fouz el seminario, que la universidad tiene que ser ante todo pensamiento crítico. Entonces quiero trasladar a los alumnos que participan en esta mesa un asunto que salió entre el comité organizador cuando estábamos precisamente hablando de todo esto, que era estupendo tener una mesa con alumnos que habían estudiado grados bilingües, grados en inglés en la Universidad Complutense, pero yo planteé la posibilidad de que esta mesa fuese en inglés en lugar de en español. Y me quedé, bueno, al final fue en español, digamos eso. Entonces, creo, mi pregunta, bueno, no sé si hace falta formularla, ¿no? ¿Sería necesario el próximo año hacer esta mesa en inglés? ¿Sería más viable? Por lo que he llegado, me ha parecido fascinante la intervención, por ejemplo, de Phoebe en contraste con los demás, porque claro, Phoebe es una estudiante americana que estudia en español y reflexiona en español sobre su experiencia discente aquí. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que aspirar en la Universidad Complutense es a lo que se planteaba en la conferencia esta mañana. Que el inglés, si se enseña en inglés, y sobre todo creo que hay que enseñar en inglés en algunas áreas de ciencias sociales y sobre todo en ciencias, el inglés no solamente puede ser lengua vehicular, tiene que ser lengua que transforma al estudiante y lengua realmente en la cual luego el estudiante puede expresarse en un congreso, como decían, o sobre su propia experiencia, ¿no? En fin, gracias por vuestra participación, vuestro punto de vista es estupendo, pero al mismo tiempo me hace pensar en lo que decía esta mañana y en lo que hemos dedicado a un panel. Es que una de las fortalezas de la Universidad Complutense es el español, y también internacionalizamos en español. Y precisamente por hablar español, estudiantes como Phoebe vienen a la Universidad Complutense, y eso, si estamos hablando de internacionalización de la Universidad Complutense, nunca lo podemos olvidar. Nada más. No sé si le queréis contestar a alguno de vosotros, a Santiago. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo soy Óscar Recio Morales, del Departamento de Historia Moderna, pero tengo también asignaturas en
en filología, ¿no? Contestando rápidamente al compañero, yo creo, en mi opinión, pero no sé, yo es que como estudio historia y colonialismo, etcétera, etcétera, quiero decir que yo creo que la lengua es algo que nos sirve para transmitir información, un vehículo, un instrumento, creo yo, ¿no? Esto creo yo que lo enlazo con no he entendido muy bien en muchos grupos por qué hay tan alto porcentaje de Erasmus. Me explico. Yo creo que sí, yo fui Erasmus, ¿no? Pero yo, si fuese Erasmus y tuviera la oportunidad de estudiar en Madrid, yo pienso que aprovecharía perfectamente para hacerlo en castellano. No es porque, y de verdad no soy el menos nacionalista, pero quiero decir que, entonces, no entiendo muy bien este alto porcentaje, y yo creo que también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho con mi compañero. Hombre, hay un margen para esa internacionalización en inglés increíble. También en otros idiomas, todo hay que decirlo, porque en las ciencias estoy de acuerdo, pero no podemos tampoco obviar que sin italiano, sin francés, sin castellano, hay muchas cosas que no se entienden. Entonces, no lo sé, no entiendo muy bien, pero a lo mejor estoy haciendo abogado del diablo el hecho de que estudiar el siglo de oro se tenga que hacer en inglés. Óscar, si quieres te contesto yo directamente, puesto que veo esa realidad en nuestra facultad de una manera global, y es que nos encontramos con Erasmus, no solo Erasmus en el programa de movilidad estudios tradicional, sino internacional, junto con los estudiantes de movilidad por convenio, junto con programas de universidades norteamericanas, con el programa de California, por ejemplo, y muchos de esos estudiantes que vienen prioritariamente a cursar materias en español, también les parece muy enriquecedora la opción de poder combinar esas asignaturas en español con asignaturas en inglés. Y de hecho, esa es una constante y es una tendencia que estamos comprobando en prácticamente todas las facultades, que realmente ese marco plurilingüe, que es uno de los objetivos fundamentales de la movilidad internacional, es una realidad. Y cuando hablamos de estudiantes Erasmus, no nos referimos a estudiantes que vienen de Reino Unido, estamos hablando de estudiantes que vienen de todo el marco de Europa y países asociados, que no tienen por qué tener el inglés como su lengua nativa o como su lengua prioritaria, sino que vienen de otros marcos culturales y lingüísticos y que deciden incorporarse a esa asignatura impartida en inglés, que les sirve además para conectar con alumnado procedente de un número de países mucho más destacado que si única y exclusivamente cursaran sus asignaturas en español. Así que yo creo que, lejos de ser algo que nos llame la atención, es algo muy positivo y muy deseable, desde luego, en nuestras aulas. Sí. Soy Paula, la coordinadora del programa de la Universidad de California, y es una nueva tendencia. Antes nosotros solo les dejábamos cursar una asignatura en inglés por eso mismo, ¿no? Porque queríamos darle prioridad, pero desde California nos dicen que igual una vez aquí se sienten más cómodos y finalmente cogen todo en español, pero que tengan la opción de cogerlas en inglés, porque pues eso, lo primero, hablando de internacionalización, también es al contrario. Muchos de mis estudiantes en algunas clases en español de cualquier carrera, ese tipo de clases magistrales no las siguen, o sea, dicen no hay un apoyo visual, una presentación. Entonces también al revés, eso, internacionalizar y ponerse un poco eso en las tecnologías y en facilitar, entonces una moneda por las dos caras, sí, ¿no? Por nuestra parte y por su parte. Y luego eso, que la tendencia está cambiando y hay muchos estudiantes que quieren salir, pero también, en el caso de California, su GPA, su nota media, a veces es no solo un examen y un 5. Hay muchas cosas ahí que hay que tener en cuenta. Entonces, a veces el idioma y el contenido pueden saber
dice, vale, tienen que tener un nivel B1, B2, C1, pero hay que ver si Me gustaría que siguiésemos con esta conversación. De hecho, hay varias palabras pedidas, pero tenemos que dar paso a la siguiente mesa y, por favor, os invito a todos que permanezcáis con nosotros y que esas preguntas las podamos también lanzar en la siguiente mesa de debate. Para finalizar, yo he ido anotando algunas de las cuestiones que han surgido. Ha sido verdaderamente enriquecedor, lo digo con plena sinceridad, compartir con vosotros esta mesa redonda. Creo que nos habéis ayudado a entender, bueno, desde vuestro punto de vista, esta realidad tan compleja como es el plan de la internacionalización de la docencia desde múltiples puntos de vista. Simplemente por recoger algunas de vuestras frases, hablar en un idioma que no es el tuyo te ayuda a pensar la lengua como un elemento transformador, enriquecedor, la lengua no solo como un vehículo de comunicación, sino para empatizar con otras realidades, que creo que es algo que desde luego tenemos que tener muy en cuenta. También la necesidad de que el profesorado que asume este reto adapte el contenido a nuevas perspectivas y todas aquellas cuestiones que habéis señalado como elementos a fortalecer y que debemos desde luego subsanar para poder seguir progresando en este camino de la internacionalización en la que todos desde luego estamos involucrados. Muchísimas gracias de verdad por vuestra participación y espero que os quedéis aquí para ahora lanzar vuestras preguntas a los profesores que van a estar a continuación.